Antes de empezar, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de aquí oran por mí? Amén. Muchas gracias. Se lo digo porque esta semana se levantó el infierno en todas las áreas, pero pude ver y sentir que ustedes estaban orando por mí. Entonces, estoy muy agradecido por eso. Muy bien. Abran su Biblia en el capítulo 5 de Pablo a los Corintios y hoy vamos a hablar un tema que primera de Pablo a los Corintios, capítulo 5, y un tema que hablé anteriormente en cuanto a la disciplina, pero en este caso vamos a hablar un poco más fuerte sobre eso. Usted tiene que saber que la Biblia habla de tres formas de disciplina. Habla la disciplina que un padre ejerce hacia sus hijos. Solo puede encontrar en Proverbios capítulo 3, en los Proverbios, etc. En Efesios capítulo 6 y la ley del levirato. La segunda forma disciplinaria es como Dios disciplina a sus hijos. Eso lo puede encontrar usted en Hebreos capítulo 12, 5 en adelante. Y la tercera es la disciplina que ejerce la iglesia local hacia sus miembros. En el capítulo 5 de Pablo a los Corintios habla de un caso en el cual Pablo, ausente pero presente en el Espíritu, tiene que juzgar un caso. El caso es de un joven que se involucra con su madrastra teniendo relaciones sexuales y los hermanos de Corintio no les importaba, y Pablo tiene que llegar a la cuarta C, que es la consumación. Pablo tiene que entregar a este joven a Satanás. ¿Con qué propósito? A fin de que su cuerpo sea ¿qué? Destruido. ¿Ya? Y su espíritu ¿era cristiano, sí o no? Sí. Bueno, 2 Corintios dice que el hombre fue restaurado, etcétera, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a leer juntamente todos. No, lo voy a leer para ustedes mejor, porque va a ser un poco extenso. Hoy vamos a hablar, el título, si usted apunta, se llama El método de disciplina divina. Usted tiene que aprenderse esas 4 C de memoria, porque es importante que usted sepa cómo Dios disciplina a sus hijos. Hermanos, yo estuve en la tercera y fui persuadido hace el martes que estaban de Giovanni. Entonces este mensaje está sacado del corazón del Padre. Muchas de las ideas no son mías, son de otro escritor, pero ese escritor lo sacó del corazón del Padre. Entonces no quiero darme méritos que no me convienen. El corazón está sacado, perdón, el discurso, el método, la enseñanza está sacado del corazón del Padre, así que usted tiene que ponerle mucha atención y saber de que Dios usa 4 métodos disciplinarios. La última es la consumación. Y algo que me encanta del Espíritu Santo es que cuando Él habla de una persona, Él habla todo lo que Él hizo. Vamos a ver el caso de David más adelante, para que usted vea cómo un hombre conforme al corazón de Dios llegó a esas 4 C. Entonces dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. O sea, no les importó. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con la vieja levadura. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os es escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que estáis fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias porque he visto la oración de mis hermanos esta semana. Gracias por los que oran por mí y gracias por los que no. Le pido en el nombre de Jesucristo que la exposición de su palabra alumbre y haga entender a los de sencillo corazón. Señor, hoy vamos a hablar el método de disciplina divina. Señor, cómo usted disciplina a sus hijos. Tal vez muchos están en disciplina, o estábamos, Padre, y no nos hemos dado cuenta. Ayúdenos hoy, a través del Espíritu Santo, a entender que usted es el que ama disciplina y que usted es celoso, para que podamos madurar y así podamos poner en función nuestros dones y talentos y predicar el Evangelio. En Cristo Jesús, amén. Te pueden sentar. Capítulo 5 de Pablo a los Corintios habla de un joven que se involucra con su madrastra, y Pablo tiene que decir: este tal ha sido entregado ya a Satanás. Era un cristiano que tal vez ya el Espíritu Santo le había persuadido, pero él no hizo caso a arrepentirse. Tal vez lo habían corregido el Espíritu Santo, como dice Hebreos 12:5, pero él no hacía caso. Tal vez fue confrontado. Bueno, aquí dice que se la tomaba ahí a la ligera. Bueno, Pablo lo confrontó en el Espíritu y ahí sí hizo caso, porque después venía la consumación. 2 Corintios dice que este hombre se arrepintió y fue restaurado. Ahí después lo buscamos. Ahora, no quiero hablar de 1 Corintios, sino quiero hablar de otra persona. Una persona que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al de Dios. Dice que este hombre era rey, era poeta, era cantor, era salmista, le encantaba danzar al Señor. Tenía cualidades de un guerrero, era un hombre fuerte, pero el Espíritu Santo habla en un momento determinado que este personaje llamado David comete un pecado, bueno, un montón de pecados, uno le llevó a otros, y Dios lo iba a matar. Así como se lo escucha, Dios iba a matar a David. Acompáñeme en 2 de Samuel, capítulo 11, para que usted vea cómo el Espíritu Santo nos enseña el caso de David. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado de David en el capítulo 11? ¿Ah? Duro. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿La qué? Correcto. La pereza, el ocio. Primera de 2 Samuel, capítulo 11, lo voy a leer para ustedes. Dice la Escritura: acontecía en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam,
mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayendo algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que los suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo ha muerto. Fue el mensajero, y llevando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David le dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, y su duelo por su marido, y pasaba el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice? No fue agradable ante los ojos de Jehová. Como les dije, la Biblia habla de 3 métodos de disciplina. Primero es de los padres a sus hijos. Proverbios habla mucho sobre eso. Segundo, Dios cuando disciplina a sus hijos, Hebreos 12:5. Y tercero, la disciplina que debe ejercer el pastor y los ancianos hacia una acción de conducta la cual ha afectado a los miembros de la iglesia. Eso es algo que se ha perdido, pero es bíblico. Si es bíblico, ¿qué hay que hacer? Aceptarlo. En el capítulo 5 de Pablo a los Corintios, vemos cómo Pablo tiene que ejercer la autoridad dada por Dios para contrarrestar o mandar el juicio en cuanto a esta conducta que tenía este hermano. El pastor de nuestra iglesia tiene autoridad para entregar a Satanás. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabía que un padre tiene autoridad incluso para entregar a su hijo a Satanás? Un hijo contumaz y rebelde, un padre tiene la autoridad delegada por Dios para ejercerla. Ahora, espero que ninguno de nosotros tengamos que llegar a eso alguna vez, padres e hijos. Y Dios tiene la autoridad también para disciplinar
a sus hijos. Entonces, la enseñanza de hoy se llama método de disciplina divina. Vimos cómo David, ¿quién era David? Un guerrero, una persona que tenía el corazón conforme al de Dios. Significa que el corazón de David, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, palpitaba con el de Dios. Eso es lo que significa tener un corazón conforme al de Dios, que el corazón de David palpitaba junto al de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 11 el Espíritu Santo nos enseña que David comete un pecado de soberbia. Él estaba tan pero tan acostumbrado a ganar guerras que él dice: no voy a ir a la guerra. Tengan cuidado, porque si a David le pasó, se le puede pasar. David estaba tan pero tan acostumbrado a ganar las guerras que él dice: no voy a ir, y mandó a su mano derecha, Joab. Ese fue uno de los primeros pecados que David dice, se acostumbró tanto. Usted puede ser un cristiano maduro y se puede acostumbrar a guerrear, pero tengan cuidado, porque el día que usted se acostumbre a eso y no confíe en el Señor, puede caer. Eso está en Corintios, lo explica. Segundo pecado que David comete, y es algo que usted tiene que poner mucha atención, más si usted es joven. Yo, gracias a Dios, mi trabajo no me permite el ocio, exceptuando martes y jueves, pero hago lentes para el ocio y leo la Biblia. Pero el segundo pecado que usted va a ver aquí es el ocio. Padres, si tienen hijos, tengan cuidado con el tiempo libre de sus hijos. Yo no soy padre, pero trabajo y he escuchado a muchos jóvenes y niños. Segundo pecado dice que sucedió, versículo 11:2, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por la terraza de la casa y vio desde una, lo explico más fácil. David, rey, dice que dormía ¿hasta qué horas? Hasta la tarde. ¿Qué hombre en sus 5 sentidos duerme hasta la tarde? Bueno, yo sí, porque yo trabajo madrugada, pero me toca dormir después de las 12. Pero normalmente, ¿qué hombre de guerra o cualquier otro hombre duerme hasta la tarde? Bueno, yo no sé, yo no tuve esa ventaja por el papá que tenía y por el trabajo que he tenido siempre. Pero dormir hasta la tarde, ocio. Ese ocio que David tenía, porque dice que él durmió hasta la tarde, le llevó a, número 1, estaba acostumbrado a ganar las guerras. Número 2, el ocio le llevó a ver una mujer. ¿Y qué es lo que hace él? La codició en su corazón. Tras de eso, manda a preguntar y le dice: David, ¿eres la esposa de Urias? Y él dice: ¿y? Yo soy el rey. Carnita fresca. En otra palabra, en el original usa una palabra parecida. No lo estoy inventando. David no le importó eso. Y estamos hablando del rey David, que tenía un corazón conforme al de Dios. Aquí hago un paréntesis. Usted tiene que entender que Dios, antes de disciplinarnos, nos va a enseñar 2 cosas. No me pierda 2 Samuel y vayámonos al libro de Pablo a los Corintios, capítulo 11:31. Y lo primero que usted tiene que saber es que antes de la consumación está la reprensión. Antes de la reprensión está la corrección. Y antes de la corrección está la convicción. ¿Qué es la convicción? Usted lo va a descubrir en 1 Corintios 10:31. Vea lo que dice. Ya te ya, donde habla sobre el autojuicio. 11:31, sí, 11:31. Está bien. Ok, léamelo, por favor. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Mas siendo juzgados somos
castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera cosa que usted tiene que saber en cuanto a la disciplina de Dios es que Dios te enseña que si usted todos los días se hace un autojuicio, se examina, eso se llama convicción. Convicción significa estar seguro de algo y hacerlo. Primera cosa es convicción. Usted tiene que estar convencido a que todos los días usted tiene que hacerse un autojuicio y entregar áreas que le están afectando a su conducta y que le llevan a la impiedad. Es algo que yo no conozco a ustedes, yo conozco las mías. Es algo personal, como dijo ahora Douglas. Pero lo primero es convicción. Dice, si no nos examinásemos, 8:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. ¿Bien? Ahora, si usted no se examina todos los días, viene la ¿qué? Corrección. Primera cosa que Dios nos enseña es que usted tiene que examinarse todos los días y hacerse un autojuicio. David conocía de esto, pero recordemos, David se acostumbró a ganar muchas batallas. Segundo, el pecado del ocio. Si usted tiene mucho tiempo, en la mente es un taller donde trabaja ¿quién? Satanás y Dios. Acompáñeme a Hebreos 12:5 para que usted vea que si usted no hace caso viene la corrección. Hebreos capítulo 12, versículo 5 es un versículo que usted tiene que saberse de memoria. Y si nos le cuesta, escríbalo o pídale a un hermano que lo escriba y lo pega ahí enfrente del baño, del espejo, donde usted se ve. Ya no sé lo que decía yo recién convertido. 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Esa palabra azota es juetazos duros, para que usted entienda. Nunca se le olvide eso. Significa juetazos duros para que usted entienda. Ahora, aquí hago un paréntesis. Estos días me he enamorado leyendo el Salmo 38, el Salmo 40 y el Salmo 41. Porque David habla en esos salmos, en el momento en que él duró un año sin arrepentirse. En el Salmo 38 él dice que Dios le apretaba el pecho, le ponía su mano y él lloraba y lloraba, pero no se arrepentía. En el 40 él habla de cómo él se arrepiente de su pecado. Y en el 51 habla el proceso después del arrepentimiento. Me encantó, yo no sabía eso hasta un día que tuve un chispazo del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes tienen chispazo del Espíritu Santo, pero es riquísimo cuando el Espíritu Santo te enseña algo. Entonces, métodos de disciplina divina: número 1, convicción; número 2, corrección. Y vamos al número 3. Ya vimos cómo David se había acostumbrado a la guerra, a ganar batallas, cómo el pecado de ocio le llevó a hacer tal vileza, meterse con una mujer casada, y el proverbio dice: el que cosa tal haga no quedará impune. Y número 3, asesino. David comete el pecado de frialdad. David se corrompió tanto por este pecado que él comete el pecado de frialdad. El pecado de frialdad significa que usted sabe que es malo, pero aún así lo hace. David, a pesar de que sabía que Urías era el esposo de esta mujer, de Betsabé, él dice: bueno, metí las patas, pero necesito arreglar eso. Y él, en su ingenio, hace métodos para cubrir eso. Ya ustedes lo leyeron. Pero el hombre Urías era fiel a David. ¿Qué hombre más fiel? A pesar del daño que él no sabía, él fue fiel a David. Y incluso dice don David: pero estamos en guerra, ¿cómo voy yo ante mi mujer?
Bueno, esa era una ley del liberato. Y dice, no, yo lo voy a proteger a usted. Se quedó a la par de la puerta de David. Y David se levanta y dice, este man no ofende a la esposa, ¿qué hago? Ya sé, qué hombre más inteligente. Llama a mandar a Joab y le dice, necesito eliminar a Urías. El pecado de frialdad. El pecado de frialdad es cuando usted sabe que es malo o que pecó y aún así calla. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. Mira qué misericordia he tenido estos días yo. Con muchos de ustedes no hablo, como pastor, sí. Entonces, ¿sabes? Eso es el aleluya. Ok, ahora vamos al capítulo 12. Del capítulo 11 al capítulo 12 pasa un año. Pasa un año donde David no se arrepiente. Donde David, Salmo 38 dice, se le cayó el pelo, se secó, se llenó de un montón de enfermedades. Pueden buscar el Salmo 38 después. Pero aún así él no se arrepiente. Aún así él justifica, yo soy rey, tengo las mujeres de Saúl, tengo las esposas mías propias y aún tengo a la esposa de Betsabé. Antes, cuando alguien adquiría el reinado, adquiría incluso también las esposas del antiguo reinado. Entonces, para que usted sepa el contexto, cuando Natán amonesta a David. Tercera forma de disciplina de Dios, la confrontación. Y aquí nos vamos a ir a capítulo 12 de 2 de Samuel, para que usted entienda. David estaba ya relax, a pesar de que se estaba pudriendo, a pesar de que se estaba consumiendo. Él decía, no, yo estoy bien con el Señor. No, esto que me está pasando son mis enemigos. O no sé qué pensaba David, pero él tenía el chocolatito, que era Betsabé. Estaba feliz porque iba a ser papá. Ese montón de emociones le llevaron a no arrepentirse. A usted le puede pasar lo mismo. Usted se puede enamorar de un montón de cosas, pero sepa que si usted no se arrepiente, viene la confrontación. Y vea lo que dice, voy a leer para ustedes. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, Absalón, acuérdese, y Ahitofel, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso lo dice Absalón, garañón. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hizo blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David,
y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado. Dejémonos aquí. Del capítulo 11 al capítulo 12 les dije que pasó un año donde David no se arrepintió. Ahora David es poeta. Digamos que era porque está en el cielo todavía. David es poeta. Viene Natán y le cuenta una historia lindísima, magnánime. Y David entiende que Natán le está hablando en su lenguaje, en poesía. Y David entiende el mensaje de Natán. ¿Y qué es lo que hace David? El que tal hizo, pague 4 veces. Yo como buen chispeante, yo me imagino esta escena. Me imagino que David se levanta y dice, bueno, el que hizo esto va a morir y tiene que pagar 4 veces. Yo me imagino la escena que Natán dio 3 pasos atrás y le dijo a David, ese hombre eres tú. Ahí se le vino todo el pecado de frialdad a David. Dios tuvo que confrontar a David y no solo confrontarlo. ¿Cuál es la cuarta? Consumación. En mi Biblia, vean lo que dice, no sé en la suya. Versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías heteos, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer? Así ha dicho Jehová de aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tu mujer, etcétera, etcétera. Y dice que Dios iba a matar a David. Ahí más adelante dice, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo ¿qué? A David, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Hermano, la cuarta C en cuanto a la disciplina de Dios es la consumación. Y yo aquí les voy a contar algo muy propio mío. El martes que estábamos en la casa de Joana, Dios me habló fuerte y Dios me dijo, si usted sigue de terco, bueno, le va a tocar la consumación. Bueno, yo arrepentí y vi la misericordia de Dios y le conté al pastor, la salvate del pastor, Dios me contó todo. Pero yo me asusté mucho porque Dios me habló a través de Nicolás y a través del pastor y yo dije, sí, Dios me dijo, si usted sigue de terco, bueno, la cuarta C es la consumación. No sé si me va a matar o no, pero yo me asusté mucho. Y yo cuando me asusto, a mí cuesta que alguien me asuste, pero cuando Dios me habla fuerte yo sí me asusto, porque yo sé que Dios aprieta duro y uno se ahoga y se asfixia hasta que no se arrepienta. Entonces, hermanos, número 1, convicción. Es un autojuicio que usted tiene que hacerse todos los días para que no sea juzgado. Número 2, corrección. Hebreos 12:5. Dios te va a corregir. Si usted siente la mano de Dios, arrepiéntase. Yo le digo, Señor, vea, yo soy una bestia, pero el Espíritu Santo me enseña. Eso sí lo tengo muy claro. Mujer, enséñeme qué pecado y empiezas a saber a bajar, ¿verdad? Yo no sé, así me pasa así. Ok, ya entendí. Y yo le entrego áreas de mí. Bueno, yo le entregué áreas de Señor, perdón por eso. No lo voy a hacer. Tercero, confrontación. Dios tuvo que confrontar a David, hermano. Le voy a decir cómo confronta a Dios. Dios confronta a través de un hermano, a través de su palabra, a través de libros, a través de enseñanzas. Es la forma en que Dios confronta al hombre. Yo no sé si Dios lo está confrontando a usted, pero si usted no se arrepiente, viene la consumación. El hermano de Corintio llegó a la tercera. Está a la cuarta, porque se arrepintió.
la confrontación. Y vea que David es un hombre de Dios, es un hombre poderoso, pero él empezó a cometer pecados que le llevaron a esto. ¿Usted sabe lo que es matar a un hombre? O sea, yo eso nunca lo he hecho. Yo he pensado, pero no lo he hecho. Matar a una persona para cubrir el pecado. Bueno, humanamente, ¿qué hemos hecho para cubrir nuestro pecado? Ahora, sea lo que usted haya hecho, Dios lo perdona. Trate de no contárselo a nadie, porque nosotros sí no perdonamos. El pastor, recuérdese, mejor. Pero, oiga, hermano, Dios iba a matar a David, pero David dice que se arrepintió en el versículo 12-13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aquí David se arrepiente. Ahora, ¿ese arrepentimiento le quitó los problemas? No. Vea lo que dice, sigo leyendo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán le empieza a decir: vea, por cuanto usted duró un año sin arrepentir y usted no quiso confesarlo, ya todo el mundo sabía lo que usted había hecho, usted hizo blasfemar el nombre de Jehová, le va a decir lo que le va a pasar. Número uno, ya nunca más la espada se va a apartar de su casa. Si usted lee el capítulo 13, viene el pecado de Amnón y Tamar. Sus hijos, un hijo, Amnón, viola a la hermana de Absalón. Eso produjo que Absalón, influenciado por Ahitofel, que Ahitofel era el tío de Urías, o primo, no recuerdo, ¿ves qué interesante? Que Ahitofel era el tío de Urías, incitó a Absalón a rebelarse contra su papá. Eso. Número 2, después de Salomón se divide el reino. Y ahí sigue un montón de cosas. David dice que cuando Absalón se le enfrentó y perdió parte del reino, David iba llorando, dando gritos. Dice la Biblia que David iba dando gritos por un monte, porque él sabía que Dios le había dicho: esto le iba a pasar porque usted tuvo en poco la palabra de Dios. Y para ir aterrizando, Salmo 51. David escribe 3 salmos para hablar de este tema. En el Salmo 38, David habla de la consumación de su pecado. Ahí usted lo puede buscar después, es lindísimo. En el Salmo 40 habla de el arrepentimiento que David tiene. Y en el Salmo 51 habla cómo Dios lo restaura después de que él se arrepintió. Salmo 51, David habla después de que él se ha arrepentido. Ahí cerquita, vea lo que dice el Salmo 38. Son 3 salmos que usted tiene que leer para que entienda lo que David sufrió. Salmo 38 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. David habla en este salmo poéticamente, dice: tu palabra penetró mi corazón a lo más profundo, como dice Hebreos 4:12. Y sobre mí ha descendido, ¿qué? Tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como cargas pesadas se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas a causa de ¿qué? ¿De qué? Mi locura. Mi locura. Tengan cuidado de no cometer locuras. Yo soy más extrovertido que ustedes juntos, pero yo sí respeto la palabra de Dios, y eso me lleva a no cometer locuras. No me estoy echando flores, porque cuando estudié en la concupiscencia,
Pero lo que quiero llegar es que uno tiene que amar la Biblia y respetarla. Yo por lo menos digo, bueno, la Biblia dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos y de al que tiene necesidad. Un versículo que me lo sé de memoria y lo aplico. Delito, ¿verdad? Hermanos, hay uno. Y así un montón. Vea lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí está hablando después de que él se arrepiente. Y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Yo esta semana me he cantado un montón de canciones. Y Salmo 51 habla de después de que Dios, cuando él se arrepiente, Dios lo restaura. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Para que seas qué? Reconocido justo en tu palabra. Si Dios no disciplina a David sigue y echa a perder el plan de, voy a decirlo en mis palabras, echa a perder el plan que Dios tenía David mediante Israel. O la genealogía, más fácil, la genealogía que Dios traía hasta Jesucristo. Si Dios no reprende a David sigue su pecado y ahora ha hecho un montón de estupideces. Ahora, si usted lee más, creo que es en 2 Crónicas 23, se dará cuenta que David, a pesar de que ya era un hombre fuerte y maduro, comete el mismo pecado. Dice que Satanás lo incitó y David confió en sí mismo. Lo incitó a que hiciera un censo y el hombre confió en sí mismo y Dios lo iba a fulminar. David, cuando vio ese ángel que sacó esa espada, el hombre se volvió loco. Le dice, contra mí, amigo o enemigo, es enemigo. Ahora, David, algo que me encanta de David es que David es esto. Esa es la vida de David. Si usted estudia la vida de David, tiene altibajos. Parece la vida de los miembros de la iglesia bautista Palabra Vida, ¿no? Ok, hermanos, entonces las 4 C que usted tiene que aprenderse de cómo Dios disciplina. Y ya para concluir, y dijo el coreano para concluir y duró media hora. El pecado es la combinación de 3 cosas. Nunca se lo olviden. El pecado es la combinación de 3 cosas. Esto es de Adrián Roger, no lo dije yo. Número 1, debilidad sin detectar. El pecado es la combinación de 3 cosas. Número 1, debilidad sin detectar. Todos tenemos concupiscencia y conocemos nuestras fortalezas y debilidades. Muchas veces usted, al no reconocer sus debilidades, cae en pecado y ese pecado le lleva a la consecuencia de la disciplina. Número 1, debilidad sin detectar. ¿Qué dice 1 Corintios 11:31? Si nos juzgamos todos los días, nos vamos a ser juzgados. Otra cosa, cuando Jesús habló en Mateo 6 sobre el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan, danos hoy. Y después dice: y líbranos de la tentación, bueno, del maligno, eso es lo original. Ahora, el pan, ¿cuándo se consume? En la mañana. Que así es lo que Cristo quería enseñarnos. Así mismo uno tiene que pedir desde que sale a ser guardado del maligno. ¿Para qué sirve a las 11 de la noche cuando se va a acostar a las 10 y dice: Señor, guárdame el maligno? No, bueno, sí, guarda mis pensamientos para dormir, pero es lo mismo. Desde que usted sale, bueno, yo soy una persona que desde que salgo le digo: Señor, líbrame de los perversos, porque a mí me toca enfrentar cada perverso del mercado. Número 2, una oportunidad inesperada. Aquí les hago una pregunta: ¿David se levantó con el deseo de pecar? No, ¿verdad que no? David no se levantó y dice: mira, pecar, no.
Segundo, el pecado es la combinación de tres cosas: debilidad sin detectar. Número dos, una oportunidad inesperada. La mayoría de los hombres sabemos de eso. Una oportunidad inesperada. Entonces usted tiene que tener carácter y aplicar, como dijo ahora nuestro hermano, lo que la Biblia dice. En el momento que yo me pasa algo, el Espíritu Santo empieza a revelarme la Biblia. Vuelvo a repetir y siempre se lo voy a decir: el Espíritu Santo nunca le va a revelar algo que usted no haya memorizado. Pero eso usted tiene que memorizar la Biblia. Usted tiene que memorizar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no sé cuál es el método que usted usa. Yo recién convertido, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, como yo era así medio atacado, yo siempre quería participar en todo. Y un día tenía que aprenderme una idea de memoria, y ya salgo de escena y me congelé. Y entonces volví a la maestra y le dije, pero nunca me da vergüenza, le digo: maestra, ¿qué tenía que decir? Entonces causó risa, pero la maestra nada más hacía así como: nunca más lo vuelvo a poner. No, y nunca más, 6 años me dio, nunca más me volvió a poner en acto cívico. Porque yo volví a la maestra, se me olvidó qué era que te diciendo, nada más, no me acuerdo qué hizo así. Bueno, así lo mismo, si usted no memoriza la palabra de Dios, el Espíritu Santo no le va a recordar lo que usted no ha memorizado. ¿Me entiende? Entre más usted conozca la Biblia, en el momento que usted tiene la tentación, la prueba, lo que sea, el Espíritu Santo le va a decir: usted puede ser o persuadido o puede ser como David. Y tercero, una vida desprotegida. Salmo 91, ¿no lo que dice? El que habita la sombra del Omnipotente. Correcto, el que habita bajo la sombra protectora del Omnipotente morará. Gracias. El que abriga. Dios siempre va a estar aquí. ¿Quién es el que se sale? Uno. Correcto. La nube siempre está fija. ¿Qué pasaba a los israelitas que salían de la nube? Ahora, a veces Dios les decía: vamos a estar 3 meses aquí. Y a veces decía: no duerman, recojan y ya nos vamos. Bueno, así trabaja Dios. A veces Dios les dice: duerman. A veces dice: no duerman, siga. El pecado es la combinación de 3 cosas: debilidad sin detectar. Número 2, oportunidad inesperada. David no quería pecar. Él no se levantó con el deseo de pecar, pero fue una oportunidad inesperada que, por el pecado de frialdad, él le llevó a cometer un montón de cosas. Y tercero, una vida desprotegida. Hermano, algo que yo he aprendido es que cuando yo siento que estoy convertido en un bife, ¿sabes qué es un bife? Una chuleta, entonces. Cuando yo siento que estoy así como hecho un bife, carnal, muy carnal, yo para preguntar al pastor, yo le llamo y le digo: pastor, ¿dónde está? Necesito hablar con usted, estoy hecho un bife. Y yo le cuento al pastor y él ora por mí, yo oro por él y viceversa, ¿me entienden? Pero yo aprendí eso. Yo no confío en mí, yo no confío en qué carga que soy. No, yo cuando me siento hecho un bife, yo llamo, sea al hermano Ricardo, el testigo, o al pastor. Estoy hecho un bife, dependiendo del grosor de la carne, llamo al hermano Ricardo o al pastor. Pero yo aprendí eso, hermano. Yo no me la juego solo. ¿Qué carga, no, hermano? El pecado es serio, la concupiscencia está podrida. Y un día le pregunté a mi hermano: desde que usted aceptó a Cristo hasta la fecha, su concupiscencia ha sido mejor. Y me hace: sí. Y le digo: qué mentiroso que es usted, porque la carne es. Eso lo dijo Jesús: la carne es. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo dijo Jesús, no yo. Entonces, cuando yo siento que estoy hecho un bife, una chuleta, y yo, el hermano Nicolás, yo llamo a algún hermano, o allá en San José tengo otros, hermano, te he hecho un bife, oremos mejor. O me estoy torciendo, y yo le cuento, y cuando siento es que me reprende. Pero yo aprendí eso, y gracias a los hermanos por los dones de talentos que les he dado,
y aquí estoy sirviendo, ¿verdad? Pero así como yo tengo concupiscencia, usted tiene concupiscencia, y así como yo necesito, usted necesita. Entonces, hermanos, eso es la enseñanza de hoy. Tome muy en serio la palabra de Dios. Convicción, corrección, confrontación, o si usted no hace caso, la consumación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos agradecidos por su palabra, Señor. Padre, sabemos que David era un hombre conforme a su corazón, pero el pecado del orgullo, de confiar en sí mismo, Señor, eso viola lo que dice Proverbios 3:5, que no tenemos que confiar en sí mismo ni en nuestra propia prudencia, Señor. David cometió ese pecado, Señor, confiaba en sí mismo. Número 2, el ocio, Señor. Hoy en día, mucho joven tiene ocio y la tecnología le lleva a pecar, a degradarse y a corromper el templo, Señor. Le pido en el nombre de Jesucristo que los padres sean persuadidos para que cuiden a sus hijos en cuanto a la tecnología y al ocio de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.